tardes, bienvenidos a nuestro programa Sanamente. Estoy con ustedes, Michelle Jaques, psicoterapeuta, máster en educación con acentuación en desarrollo cognitivo, certificada en psicología clínica, psiquiatría y salud mental, diversos diplomados relacionados con psicología y sus diferentes enfoques. Con mi compañero y amigo Roberto Urbi, coach en gestión emocional, médico tradicional mexicano e instructor en mindfulness, miembro fundacional de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. ¡Bienvenidos! El día de hoy vamos a abordar los temas el autoconcepto, que es de mis favoritos, y la autoconfianza. Y como de costumbre vamos a empezar con la etimología, la definición de la RAE y la definición del diccionario de psicología. Bueno, vamos empezando con la autoconfianza. La autoconfianza viene del elemento compositivo auto, por sí mismo, y la palabra confianza, que deriva del verbo confiar, y del latín confidere, que significa total fe. Según la RAE, la autoconfianza es la confianza en sí mismo. Ya hablando desde la psicología, Bandura la define como las autoevaluaciones por parte del individuo sobre lo que se cree capaz de hacer. Y la etimología del autoconcepto viene de auto, que es por sí mismo, y concepto, del latín conceptum, agarrado, entendido. De la RAE, el autoconcepto es la opinión que una persona tiene sobre sí misma que lleva asociado un juicio de valor. Y en la definición del diccionario de psicología es conforme a San Feliciano, el autoconcepto se convierte en la forma en que las personas se tratan a sí mismas, es decir, lo que se dicen, cómo se lo dicen, cómo lo preguntan y cómo lo hacen. Y para entrar en materia, vamos a una historia. De pequeño tenía asma y ya desde una edad muy temprana me convencieron de que eso del deporte no era bueno para mí. Fútbol, karate, tenis, mejor algo tranquilo, mejor elige el ajedrez o el dibujo y así no te pones en riesgo, me dijeron. Más tarde le comenté a mi profesor que quería ser astronauta y él me miró con una mezcla de sorna e ironía. Pero si tú no vales para las ciencias, me dijo entre risas, mejor opta por una carrera de letras. Ya en la universidad y estudiando geografía e historia, decidí ser escritor. Tardé un año en dar forma a una original novela de ciencia ficción, con tintes distópicos y gran sentido del humor. Pero cuando la presenté a una editorial, esta ni siquiera me respondió. Mi manuscrito era solo uno más entre 1000. Mi familia y amigos me sugirieron que mejor lo olvidara, que me centrara en una oposición y obtuviera la plaza para ser profesor de secundaria. Un profesor que un día soñó con ser deportista de élite, más tarde astronauta y después escritor. Cuando nadie cree en ti, es el mejor momento para que tú lo hagas. Así, cuando alguien te diga que no vales, que tu momento ha pasado o que eso que anhelas no lleva tu nombre, alza tu rostro y sonríe, porque para poner límites ya estás tú o la realidad. De hecho, pocos son los que necesitan ayuda en esta tarea. Quien opta por quedarse en el refugio jamás disfrutará de esas vistas de la atalaya, donde todas las posibilidades del infinito se encienden ante nuestros ojos.
A veces hay que hacerlo, acercarse a beber agua en la charca de los leones. Solo así tendremos una oportunidad, la de adiestrar el miedo y limitar su influencia. Bueno, vamos entrando en materia. Primero que nada, agradeciendo a Radio Chilanga por darnos este espacio, por permitirnos llegar a ustedes a través de este medio. Creemos que es una forma en que podemos apoyar a las personas y podemos invitarlos a que hagan un poco de introspección para poder tener una mejor calidad de vida. Entonces vamos iniciando de lleno con el autoconcepto. ¿Qué es el autoconcepto? Bueno, ahorita como ya lo vimos, es la percepción que tenemos de uno mismo. Hay una metáfora que me gusta mucho que habla sobre si tú tienes una semilla, ¿cómo sabes de qué es la semilla? ¿Cómo podemos saber de qué es una semilla? Yo tengo una semilla aquí en mi mano, ¿cómo puedo saber de qué es? Pues a menos de que seas especialista en el área, la veo bien difícil. Si la siembro y conozco su fruto, es la manera en la que voy a saber de qué era esa semilla, ¿sí o no? Ajá. Ok. ¿Cuáles son tus frutos? Ese es el autoconocimiento, o sea, está muy ligado a lo que yo hago, digo, siento, lo que estoy viviendo. Tiene que ver mucho con mis conductas. Con tus conductas. A ver, eso quiere decir, ahora sí que como los pasajes de religión de por sus frutos los conoceréis. Exacto, sí, de ahí viene. Ok. Pero nosotros dándole como esta entonación al autoconcepto, o sea, yo puedo saber cuál es el autoconcepto de una persona por sus frutos. ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Cómo siente? ¿Qué dice? Según la forma en que se comporta, está reflejando la propia percepción que tiene de sí mismo. Exactamente. ¿Y qué ocasiona? Bueno, tú tienes un autoconcepto muy definido de ti, pero ese autoconcepto, ¿cómo va permeando en tu vida? ¿Cómo va desarrollando, ahora sí que esos frutos de los que estás hablando? Por ejemplo, mira, hay algo que se le llama también los 3 espejos del autoconcepto, que jugamos en varios roles. El autoconcepto en sí, como dice la literatura formal, se divide entre el autoconcepto académico y el autoconcepto no académico. El no académico tiene que ver con personal, social y físico. Y dentro de los espejos habla de absolutamente todos los roles que jugamos, todos los papeles que jugamos en la vida. ¿Cuáles son estos 3 espejos? Primero que nada, ¿cuál es la percepción que tengo yo acerca del rol? Por ejemplo, el rol de hija. ¿Cuál es la percepción que tengo yo de mi mamá? Primer espejo. Segundo espejo, ¿qué percepción tiene mi mamá de mí? Y tercer espejo, ¿cuál es entonces la percepción que tengo yo de mí como hija? Ese es uno de los roles. Y dentro de estos espejeos se da esta influencia y cómo fluye entre la parte de cómo veo yo, cómo me ven a mí y ese concepto que yo tengo. Todo va interfiriendo con todo. Es decir, por ejemplo, un maestro. Yo tengo la percepción de que es un mal maestro. Por lo tanto, ¿cómo va a interferir la conducta que yo tengo? Y muy probablemente va a influenciar en la percepción que ese maestro tiene de mí. Por lo tanto, conformamos el tercer espejo del autoconcepto. ¿Cuál es mi autoconcepto como alumna? Lo que le llaman la profecía autocumplida. Ajá.
según la perspectiva o la expectativa que yo tengo de cómo el otro debe de ser, cómo el otro debe de comportarse, de una u otra manera voy a afectar y voy a provocar que se comporte de esa manera. Ese es ese tercer espejo del que estás hablando, ¿no? Sí, ese es el tercer aspecto, el efecto Pigmalión, que hay muchísimos estudios, cómo interfiere, así como lo dijiste tú, la profecía autocumplida. Hay varios estudios, uno de mis favoritos, así rápidamente, son unos investigadores y piden a una escuela permiso para hacer un examen global a los niños de 4º año de primaria, supongamos. Y hacen el examen, revisan, les entregan a cada maestro de 4º año de primaria los resultados y les dan una lista, les dicen 2 listas. En una, estos son los alumnos sobresalientes, estos son los alumnos que son más adaptativos, los alumnos que son más resilientes, los alumnos que son más inteligentes, que tienen más capacidades, habilidades, el proceso de aprendizaje es mucho más rápido, etcétera. Y les entregan la lista de los alumnos menos capaces. Les comentan que estos alumnos pues son menos adaptativos, tienen problemas de aprendizaje, etcétera, etcétera. Y entonces lo interesante es que al año, ya que termina el ciclo escolar, regresan para ver cómo les fue a los alumnos. Y efectivamente los maestros les dicen, sí, esto es la primera lista que me diste, todos sobresalieron, muy buenas calificaciones, ganaron torneos de matemáticas, etcétera. Y efectivamente la lista de los alumnos menos destacados, con problemas académicos, de conducta, etcétera, pues sí, les fue muy mal, reprobaron, etcétera. Entonces lo interesante es que cuando dieron los resultados lo hicieron completamente al azar. ¿Cómo interfirió esa expectativa que tenía el profesor de dicho alumno? Pero fíjate, son 2 partes. Por un lado es de qué manera la expectativa del maestro afectó al alumno. Pero más allá de eso, esa expectativa del maestro que terminó influenciando en la forma en que se comportaba con el alumno, empezó a hacer que cambiara su comportamiento el alumno. Empezó a hacer que cambiara la forma en que se veía a sí mismo. Exactamente. Y termina provocando que se deteriore o que se mejore el autoconcepto que tiene la persona, o en este caso el alumno, de sí mismo. Y ahí estamos hablando de la parte académica, y ahí es súper importante porque muchísimos estudios avalan que tiene que ver el autoconcepto 100% el del alumno de los procesos de aprendizaje que va a llevar. 100% está ligado mi autoconcepto con mis resultados académicos. ¿En la parte académica o en general? Estamos hablando ahorita de la parte académica, en la pura parte académica. Y sí, o sea, como mencionabas tú, cómo influye, cómo se porta la maestra conmigo respecto a esa expectativa, y cómo se porta de esta manera, entonces yo me porto de esta manera. Entonces es esos espejos de me perciben, yo percibo, entonces yo me percibo. Y si nos vamos a fuera del mundo de los estudios, ¿qué tanto termina influyendo hasta en el día a día, por ejemplo, en el tráfico? La percepción que se tiene, o la burla que se tiene, o los chistes al respecto de la forma de conducir de las mujeres. Estadísticamente hay estudios que indican que las mujeres tienen más accidentes automovilísticos. Pero más leves, ¿no? Pero más leves. Cuesta más a las aseguradoras los accidentes del varón que los accidentes de las mujeres, aunque sean más. Es correcto. Pero qué tanto esa percepción de que es que la mujer no sabe manejar tendrá que ver en la misma percepción de ustedes en su habilidad de manejo. Porque biológicamente no tiene fundamento, biológicamente tienen más conos y bastones que los hombres en el sistema ojos. Visual. Ajá. Eso quiere decir que son capaces de percibir más cosas, mayor profundidad en los colores, etcétera, lo cual biológicamente las capacitaría
para tener una respuesta más rápida para un eventual... En los reflejos. Para un eventual accidente. Sin embargo, pues las estadísticas de las aseguradoras dicen que sí, la mujer tiene más accidentes, aunque biológicamente debería ser al revés. Tal vez ahí pudiera entrar alguna otra cosa biológica, pero supongamos no hay. Ahorita no tenemos a lo mejor un estudio más allá, pero si te fijas cómo es esa semillita. Porque yo creo que a todas las mujeres nos ha tocado oír o que nos digan directamente de, ay, es que tenía que ser mujer. A veces quedamos en el coche y que dicen, de seguro es mujer porque se metió, porque esto. Entonces, pero si te fijas, es una semillita. Entonces muchas veces es como traer esa creencia a lo mejor muy arraigada o inconsciente de, pues es que soy mujer. O sea, estoy hablando de inconscientemente. O sea, dar la parte afirmativa de esta creencia. O sea, valido esta creencia que dijeron sobre mí, porque al final de cuentas es una expectativa que tiene la sociedad sobre las mujeres. Y que terminas teniendo tú sobre Exacto. ti misma. Pero es la parte que digo, cómo buscamos validar nosotros las percepciones también que tenemos de los demás, el espejo. Entonces, el autoconcepto, ¿qué tanto tiene que ver con la información interior en realidad? Le llamamos autoconcepto a la percepción que tengo de mí mismo. Uh-huh. Pero ¿qué tanto ese autoconcepto tiene que ver realmente con lo que yo pienso de mí? ¿Y qué tanto termina siendo lo que aprendí de otros de cómo debo ser yo? Así como en el ejemplo de las mujeres del manejo, ¿qué tanto es mi percepción de que soy mala manejando o que me compré el cuento de que la sociedad dice que por ser mujer debo de ser mala manejando? Igual, en el caso de los estudios, por ejemplo, ¿qué tanto puede ser que yo sea bueno o malo para matemáticas y qué tanto es que le compré el cuento al maestro que hace 20 años me dijo que no servía o que yo era buenísimo para tal área? Es que fíjate muy bien, bueno, la influencia es muy, muy, muy grande. Y si recuerdas la sesión pasada, el programa pasado, que te hablaba mucho de hacer el stop, hacer este autoconocimiento, esta introspección. Entonces, ahí, por ejemplo, se puede trabajar muchísimo en terapia, de ir conociendo cada concepto que tienes en todos los roles, ir descubriendo de dónde viene y cómo puedo yo reconfigurar ese concepto. Entonces, esa es una herramienta que podemos utilizar. ¿Cómo la utilizo? Fíjate, por ejemplo, hay un autor, Brian Tracy, que habla sobre el termostato, que nuestro autoconcepto es un termostato, así como el termostato del aire acondicionado. Si sube o si baja la temperatura, vamos a suponer, ¿qué temperatura te gusta a ti? 20 grados. 20 grados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el termostato si ahorita estamos nosotros a 20 y de repente empieza a hacer mucho calor? Pues le bajo a la temperatura. El termostato solo se va a prender, uh-huh, ya sea para subir o bajar la temperatura, para a ti tenerte en tus 20 grados. Uh-huh. Ese es también en nuestro autoconcepto, o sea, mi norma. Fíjate bien cómo tiene que ver con la vida. Si yo te pregunto a ti, Roberto, ¿cuánto crees tú que durarías viviendo en una choza? Te quedaste sin casa, te vas con tu familia, no queda otra, te vas a una choza, ahí hay muchos maleantes, no hay piso, no hay baño, hay una letrina. ¿Cuántas noches crees tú que durarías viviendo en esas condiciones? Yo en lo personal, sí, tú con tu familia, teniéndola ahí a tus hijos, a tu esposa. Yo creo que el ser humano es la especie más adaptativa del planeta, que ese ha sido el secreto del ser humano, para dominar prácticamente todos los climas y demás, que es exageradamente adaptativo. Por lo mismo, pues ¿cuánto tiempo podría vivir en esas condiciones? Yo creo que no habría un límite.
O que primero sería más fácil que normalizara vivir en esa situación. ¿Te gustaría normalizarlo? No, pero esa es otra cosa. Ok, pero entonces, si no te gustaría normalizarlo, ¿no harías nada entonces y te quedarías por esta parte de, bueno, al final de cuentas me voy a adaptar, o harías algo por cambiarlo? No, haría por cambiarlo. Claro, obviamente. por eso te digo, ¿cuánto crees que durarías ahí? O sea, vamos a decir, tú te puedes ir cuando tú quieras, haciendo lo que tú quieras. ¿Cuánto tiempo durarías ahí? No hablo tanto de si me adapto o no me adapto, porque sí, somos seres que nos terminamos adaptando y vamos normalizando. Justo esta normalización tiene que ver mucho con el autoconcepto. Entonces, ¿cuántos días duras en esa choza? Según lo que dicen, lo que se han mostrado algunos estudios, es alrededor de un año lo que dura en volver a la normalidad, digamos, cuando salimos de nuestro estado normal. Por ejemplo, una persona que gana la lotería, la gran mayoría terminan estando en el mismo nivel socioeconómico. Exacto. Después de un año. Una persona con mucha lana y que entra en bancarrota, al cabo de un año vuelve estando en una posición económica cómoda. Entonces, de acuerdo a eso, tardaría más o menos un año en ir progresando desde la choza a mi estado hacia donde normal. Estabas, exactamente. Y eso que dijiste es muy interesante, lo de las personas que se ganan la lotería. En menos de 2 años, más de 2/3 partes regresan a donde estaban. Si estaban en el nivel de pobreza, si estaban en donde estaban. Esta parte que te pregunto, ¿cuánto durarías o te quedarías ahí por siempre? Tú me dices 1 año. Tiene que ver mucho con el autoconcepto. ¿Por qué te vas de ahí? Porque tú estás acostumbrado a otro modo de vida, que es tu autoconcepto que también. Hasta en eso afecta. No crecemos o nos formamos una percepción hasta de nuestra posición socioeconómica. Ajá. Entonces, si yo me identifico como una persona clase media baja, puedo tener un muy buen puesto, puedo conseguir un muy buen puesto en el trabajo y mis gastos van a incrementarse de manera que siga viviendo un estilo de vida clase media baja. Porque es tu autoconcepto. Exacto. Entonces puede ser, imagínate una persona que gana 200,000 pesos a la semana y de repente se queda sin trabajo y consigue un trabajo donde le pagan 4,000 pesos a la semana. ¿Tú crees que se va a quedar en ese trabajo? No se va a quedar, pero va a empezar primero por adaptar para poder reinvertir y poder ir creciendo. Pero su meta, ¿dónde va a ser? A esos 200,000 pesos a la semana. Ajá. Y como dices tú, si se consigue un trabajo donde gana 400,000, 600,000, consciente, pero más inconscientemente, en un año posiblemente va a regresar a esos 200,000 aproximadamente, si no cambio yo mi autoconcepto, que es la parte que te decía de la choza. O sea, normalmente una persona dice, yo no duro nada, o sea, yo hago 500 llamadas, le pido prestado a personas, prefiero irme a un hotel, me consigo 4 trabajos y me voy porque no es parte de mi autoconcepto. Pero la pregunta es, ¿por qué hay miles de personas viviendo en una choza y no hacen nada para subir el estatus social? Porque no es fácil. No es fácil salir de ese autoconcepto que tienes. Pero es un autoconcepto. Sí, pero ahorita ya no es tan común gracias al streaming. Pero antes te topabas gente que vivía era relativamente común en colonias de muy bajos recursos, toparte casas prácticamente con techo de lámina, pero con su antena satelital y su pantallota. Igual que era relativamente común toparte casas muy grandes en zonas muy acomodadas con una televisioncita o que ni siquiera a lo mejor tenían el paquete básico del cable. ¿Por qué? Porque en el momento en que quieres salir de ese concepto, te jala un fenómeno que se llama el síndrome del impostor. Normalmente el síndrome del impostor se relaciona o lo relacionamos con es que no me siento que no merezco.
pero también puede ser siento que merezco. Funciona en ambos sentidos, tanto para el que empieza a ganar mucho dinero y entonces, o tiene un muy buen trabajo y entonces como siento que no lo merezco, me saboteo porque siento que estoy siendo un impostor en esa área. Igual aplica la inversa. Claro. Si yo estoy en la choza y siento que no pertenezco ahí, me siento un impostor en ese nivel social y voy a hacer lo necesario para poder salir de ahí. Consciente o inconscientemente. Y aplica en todas las áreas. Y subidas y bajadas, o sea, es como el termostato. Yo te decía, bueno, y si hace mucho calor, pues se prende, ¿no? Pero y luego, y si hace mucho frío, pues también se prende. O sea, va a hacer lo posible por nivelarte a tus 20 grados centígrados, que viene siendo tu norma. ¿Cómo vamos normalizando? Entonces, por ejemplo, hace no mucho también comentaba el ejemplo de un coche. Vamos a suponer una persona que casi que nació con carro y se queda sin carro porque se descompuso, porque lo chocaron. ¿Cuánto tiempo dura sin el coche? O sea, probablemente va a estar con el mecánico, oye, ándale, y va y viene, o pide prestado uno, etc. Y una persona que nunca ha tenido coche y que su meta es comprarse un coche, pues lo puede ir dejando. ¿Por qué? Porque su autoconcepto es, yo no tengo carro. Yo no lo necesito. O yo no lo necesito. O sea, una parte de su conciencia dice, qué padre, yo ya quiero tener carro para no andar gastando en Ubers o en camiones, etcétera. Pero ¿por qué a veces es ese autosaboteo de, pues, ¿por qué si yo me puedo comprar el carro no me lo compro? Pero desde que yo nací nunca he tenido carro, mi papá no ha tenido carro, mis hermanos no han tenido carro. Entonces, influye mucho en ese autoconcepto y hasta inconscientemente voy dejando yo esa meta. Bueno, pues nos estamos yendo mucho por el lado económico. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el tema de pareja? En el tema de estabilidad familiar, todos estos mismos conceptos terminan aplicando igual. Claro, es como las parejas a veces que te generas una pareja tóxica, que no me gusta tanto esa palabra, pero pues muy de moda, una relación de pareja tóxica, una relación a lo mejor donde hay violencia física, sexual, económica, psicológica, y salgo de esa relación, pero duré años en esa relación. Ese es mi autoconcepto, por lo tanto, probablemente me voy a generar una pareja de esta índole, y si me genero una pareja sana, mi autoconcepto probablemente va a ser como, esto no es normal. Esto de que me traten bien y que sea una pareja sana o que no sea celosa, entonces a lo mejor ya hasta no me quiere porque no entra dentro de mi autoconcepto. Entonces hasta me muevo, puede ser que no, ya mejor me voy de esta relación de pareja sana. O puede empiezo ser a volver tóxica la relación. Exacto, para que me regule mi autoconcepto. O sea, se prende el termostato y como dices tú, empiezo yo a ser la tóxica para mantener este tipo de relación tóxico, insano. Decía Wayne Dyer, nunca tenemos suficiente de aquello que no queremos. Por más que nos decimos, es que yo no quiero tener una relación tóxica, o yo no quiero tener problemas económicos, o yo no quiero, si me lo estoy diciendo es porque parte de mi autoconcepto me está mostrando eso que me resulta en aversión, y eso hace que ponga toda la atención en esos detalles y que los empiece a provocar de manera inconsciente. Claro, porque, y ahí tiene que ver mucho también la programación neurolingüística, pero a nivel cerebral, cuando tú dices, no quiero esto, esto es lo que se queda, es la semilla en nuestro cerebro, es el caminito neurocerebral, que es lo que yo me estoy fijando, que también hablábamos el programa pasado sobre esta estructura que nos ayuda a enfocarnos y a ver con la mente, no con los ojos. Entonces, si mi autoconcepto es esto es lo que voy a ver y esto es lo que voy a seguir buscando y voy a seguir moviéndome para irme a esos 20 grados centígrados. Y a fin de cuentas, en el momento en que me defino de una manera, eso me va a brindar un sentido de seguridad. Ahora sí que, por muy fregado que esté, siento seguridad. Claro. O sea, puede estar en una relación súper tóxica, súper conflictiva, puede estar en un trabajo donde no soy valorado, pero
como siento que estoy donde debo, que no estoy siendo un impostor en ese ambiente, eso me brinda seguridad. Y eso, paradójicamente, me brinda confianza en que debo de seguir así, me brinda esa autoconfianza. Sí, termina siendo también tu cajita de confort. Ajá, sí, y voy a perpetuarlo en la medida de lo posible. Ahora, pasa algo en mi vida y me doy cuenta que no es donde quiero estar. Y quiero cambiarlo. Sí, buena suerte con eso. Cambiarlo no es nada fácil. No es nada fácil. Por muy poco popular, por muy impopular que pueda ser la opinión, la realidad es que cambiar o creer, aspirar a tener una autoconfianza y un autoconcepto estable, siempre hacia lo que la lógica me dice que debo de ir, es un absurdo. Es un absurdo, y aspirar a creer que todo lo puedo cambiar con el mero deseo de cambiarlo también es un absurdo, porque hay muchísimos procesos inconscientes que están involucrados. Eso es lo que te iba a comentar, o sea, son los procesos inconscientes que sí nos podemos ayudar en el proceso psicoterapéutico, por ejemplo. De hecho, hay un estudio que me encanta, este estudio, porque nos abre un panorama justo de la reconfiguración cerebral, porque estamos hablando mucho de nuestra mente. Este autor es un investigador, se llama Joe Dispenza, y hace un estudio, agarra muchas personas, los divide en 4 grupos, y el primer grupo es para ver si se generan nuevas conexiones cerebrales respecto a los aprendizajes. Entonces, en el primer grupo les dice, van a tomar clases de piano y les enseñan ahí escalas y los ponen a practicar 2 horas al día. Al fin al cabo de las 2 semanas, checan los resultados y sí, efectivamente, hubo nuevas conexiones neurocerebrales. En el segundo grupo, igual, los meten a las clases de piano, les enseñan las escalas, pero no los ponen a practicar, solamente toman la clase. Los resultados a las 2 semanas es que no hubo nuevas conexiones. En el tercer grupo no les dan clases, pero les dan un piano y les dicen ahí toquen 2 horas al día, pero sin clases, no les enseñan nada. Resultados, no hay nuevas conexiones. Y el cuarto grupo les dan la clase, les enseñan las escalas y les dicen que van a practicar, pero en su imaginación. No les dan ningún piano ni nada. Cierran los ojos y van moviendo sus dedos y van practicando solo en su imaginación. Lo interesante son estos resultados. ¿Qué crees? Se crean nuevas relaciones neuronales. Ajá, sí, hubo nuevas conexiones neurocerebrales, hubo el aprendizaje. Entonces, sin necesidad del piano. Y esto nos abre este panorama que comentaba de también cómo podemos nosotros desde nuestra mente ir cambiando, ir reconfigurando, ir resignificando todas estas creencias, que al cabo todas estas conceptos que tenemos en nuestra mente de nosotros mismos en todos los roles terminan siendo nuestras creencias. Mira, hay una escala de competencias. A fin de cuentas, nuestro concepto, nuestro autoconcepto, nuestra autoconfianza, todos estos términos que están tan de moda, desde el programa pasado veíamos la autoestima y hemos ido desgranando un poquito más. Todos estos en realidad de lo que estamos hablando son de competencias. ¿Qué tan competente o tan incompetente soy en la estima por mí mismo, en el concepto que tengo de mí como pareja, de mí como trabajador, de mí como padre, de mí como estudiante? ¿Qué tan confiado estoy? ¿Qué concepto tengo? ¿Qué confianza tengo en mí mismo? Siguen siendo competencias. Y hay una escala en la cual se pueden evaluar las competencias. El nivel más bajo de esta escala es la incompetencia inconsciente. Uh-huh. Es decir, ni siquiera sé que soy incompetente. Por ejemplo, si yo me voy a vivir por trabajo
a las Islas Polinesias. No tengo ni idea de qué idioma hablan allá. Soy inconscientemente incompetente para comunicarme en ese lugar. Y nunca me lo he preguntado. Y muchas veces estamos tan acostumbrados a vivir en un mismo ambiente. Por ejemplo, las personas que crecen en ambientes familiares muy conflictivos, muy complicados, donde hay mucha agresividad, donde hay muchas adicciones, donde hay mucha escasez, ya sea económica o emocional, lo tienen tan normalizado que se vuelven inconscientemente incompetentes para tener una relación familiar sana. Ni siquiera se dan cuenta que no es sana. Ajá. Ese es el primer nivel de competencia, el nivel más bajo. Soy inconscientemente incompetente. Y el más difícil, porque no ni sé. Así es. De ahí sigue el conscientemente incompetente. Es decir, ya me di cuenta que no sé. Ya me di cuenta, por azares del destino, ya me di cuenta que la forma en que llevo a mi familia o la forma en que estoy llevando mi actitud dentro del trabajo no me está llevando a ningún lado y nomás me estoy dañando a mí mismo y a los que tengo cerca. Pero no sabes cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo, pero bueno, de perdida ya sé que no soy competente en el área. Ajá. Ya eres consciente. Ya sé que existen las Polinesias, ya sé que no hablan español, no tengo idea de qué hablan, pero bueno, al menos ya sé que no me podría comunicar allá. Ajá. Ese es el segundo nivel. Después sigue la competencia consciente. La competencia consciente es, sé hacerlo, siempre y cuando tenga mi conciencia puesta. Uh-huh. Y creo que este es el principal trabajo de la psicoterapia, es el principal trabajo del desarrollo humano, de la gestión emocional, de la búsqueda del bienestar. Oye, ¿y el más difícil? Sí, porque a la hora que tienes que poner tu conciencia en lo que estás haciendo, es como a los niños cuando aprenden a andar en bicicleta. El punto más difícil es cuando tienen que ser conscientes y mantener el equilibrio y sigue empujando el pedal. Es el punto donde más miedo da. Y es también el donde hay más gasto de energía, porque como comentábamos también, el cerebro busca ahorrar energía y hacer las cosas en automático. Entonces, si yo toda mi vida me fui llevando mal con mi familia, entonces, si no entra esta conciencia, que es gasto de energía, pues me voy a ir otra vez a estos malos tratos. Y no solamente una cuestión de gasto de energía, también es una cuestión de miedo, porque voy a fallar. Soy conscientemente competente, es decir, sé hacerlo. No quiere decir que sé hacerlo perfecto, no quiere decir que siempre me va a salir, quiere decir que sé hacerlo. Y eso quiere decir que en ese hacerlo puedo cometer errores y me puedo dar cuenta que ya o puedo empezar a hacerlo bien y de repente, quién sabe cómo, ya la volví a regar. Y ya volví a dañar a otro y ya volví a dañarme a mí y ya otra vez me quedé sin trabajo y ya otra vez gritoneé a mis hijos y ya otra vez me tiré al alcohol. Y como ya soy consciente, el darme cuenta de que otra vez la regué, que otra vez dañé, que otra vez me dañé, activa el síndrome del impostor. El decir, yo no pertenezco aquí. Uh-huh. Y entonces muévete otra vez para abajo. Muévete otra vez para abajo. Si logramos superar ese término de competencia consciente, que no es un proceso rápido, no es un proceso sencillo, podemos aspirar a, en algún momento, subirnos a la bicicleta, pedalear y quién sabe cómo diablos, pero la bicicleta se mueve y no nos caemos. Que es el último nivel, ¿no? El inconsciente. La competencia inconsciente. Ajá. Es decir, ya se me da de forma natural. Todos tenemos competencias inconscientes. Hay personas que de forma natural se les da el dibujo de una manera espectacular. Hay personas que se les dan las relaciones sociales que pareciera que ni se esfuerzan, ni solitos les sale. Uh-huh. Eso es una competencia inconsciente. Los que se levantan muy temprano, que no batallan absolutamente nada, los que ahorran
que se les da natural, no batalla nada, inconscientemente ya ahorro fácil. Claro, si estás hablando de adultos, por ejemplo, en la cuestión del ahorro, yo no conozco o no me ha tocado ver nunca un niño que de forma natural ahorre. Pero ¿qué pasa? Todo el proceso difícil, todo el proceso de competencia consciente, de tienes que ahorrar y no te gastes todo luego y mira, prefieres esto o esto y mejor espérate tantito para que consigas esto otro, todo eso lo pasan durante la niñez, durante la crianza, y eso les crea las conexiones neuronales para que ya como adulto ya lo hagan como inconscientemente. Una inconsciente. Sí hay niños, sí he conocido niños que ahorran pero obviamente si hubo esta influencia seguramente de padres de, como decías tú, y ahorra y te conviene y esto. Pero si te fijas, volvemos al autoconcepto, o sea, cómo los papás van formando ese autoconcepto también a los niños. Como decía la historia de Edison, que platican que Sí. lo corría, que le mandan una carta a la mamá de la escuela y cuando le pregunta el niño qué dice la carta, la mamá le dice, no, dices que tú estás muy avanzado para esa escuela, que ya no te pueden enseñar, entonces yo me voy a poner contigo a enseñarte, porque en la escuela ya se declararon que de plano tú eres demasiado bueno para lo que ellos pueden manejar. ¿Y él se la creyó? Él se la creyó. Cuando muere la mamá resulta que lo que decía la carta... Que la carta era todo lo contrario, que nomás no tenía la capacidad para seguir en la escuela y que pues lo estaban corriendo básicamente. Así es. ¿Cómo le cambió la vida? Y esa es la forma en que se forma el autoconcepto, y muchas veces, aunque siempre somos producto de nuestro entorno, de la influencia que ejerce sobre nosotros el entorno y la concepción que los otros tienen de nosotros, muchas veces sí tenemos la capacidad de manipular a nuestro beneficio. Por ejemplo, la persona que aprende que su entorno le está diciendo es que eres muy matadito, o es que eres un nerd, el estudiante, es que tú no eres sociable, y sí, crece con el autoconcepto de no soy sociable, de soy muy estudioso, pero lo empieza a utilizar a su favor. Y entonces terminamos teniendo a alguien como Bill Gates, como Mark Zuckerberg, este tipo de personajes que se enfocaron en ese autoconcepto, en cómo lo puedo desarrollar a su favor, a mi favor. Y qué padre. El problema es cuando mi autoconcepto me autosabotea. Sí, y esa conciencia de que siempre va a haber gente que nos va a decir que no valemos, y que siempre va a haber áreas donde nos resulte más difícil creernos que valemos. A lo mejor por mi historia de vida, yo para que me la crea que soy una persona tolerante, va a ser prácticamente imposible. Bueno, entonces, ¿para qué me centro nada más en eso? Ok, ya sé que mi entorno siempre me dijo que soy intolerante, ya sé que me cuesta mucho trabajo, que es mucho el miedo de trabajar esa parte, y no me presentan dificultades tan grandes en mi vida diaria, entonces ¿por qué estoy aferrado a eso? Que no te es tan disfuncional en tu vida. Si no entonces, me es tan disfuncional. Ajá, es esa parte del sistema reticular activador ascendente que hace que nos enfoquemos en lo que queremos, en lo que dice nuestra mente. Si tú te enfocas en esa parte de soy intolerante, se hace más grande y más grande y más grande. Y entonces autoconcepto positivo, por así decirlo, se hace chiquito y no lo veo. Y entonces esa parte de la intolerancia se va volviendo más disfuncional, más desadaptativo en nuestra vida. Entonces, si te fijas, la autoconfianza termina siendo la suma del autoconcepto que tengo en cada una de las áreas. Pero el autoconcepto que tengo en cada una de las áreas termina siendo el resultado, primero, de lo que estoy dispuesto, de las competencias que estoy dispuesto a trabajar, más las áreas en donde estoy poniendo mi atención. Si estoy poniendo mi atención en un área que me es demasiado conflictiva para mí, pero no me es conflictiva, no me es
desadaptativa en mi vida en general, pues mi autoconfianza va a terminar siendo del tamaño de una hormiga, porque estoy centrándome nada más en lo que no puedo o no quiero o no estoy listo para trabajar todavía. A lo mejor si me centro en lo que sí puedo o en lo que ya estoy listo para trabajar, mi autoconcepto va a mejorar y eso va a hacer que mi autoconfianza aumente. Uh-huh. Y me va a evitar broncas como el síndrome del impostor. Ahí va la pregunta del programa. ¿Cuál es la diferencia entre autoestima y autoconcepto? Ya vimos autoconfianza versus autoconcepto. ¿Cuál es la diferencia? El autoconcepto a la autoestima, porque están completamente ligadas, pero a la vez hay una diferencia muy grande. Que la gente muchas veces confundimos este término de autoestima. Yo puedo tener muy buena autoestima, es decir, puedo quererme a mí mismo, puedo aceptarme a mí mismo y al mismo tiempo no creer en mí mismo. Eso es el autoconcepto. Mientras la autoestima es la forma en que me acepto. Es la evaluación del autoconcepto. Es la evaluación del autoconcepto. Bien, hablando ya de todos estos conceptos y el estudio, que tiene que ver mucho con el estudio que te comentaba de Joe Dispenza, no sé cómo se te hizo este estudio, a mí me fascina estos resultados. ¿Qué te parece si nos vamos a la parte práctica, al ejercicio de esta sesión? Vámonos. Dentro del autoconcepto, en cada uno de los roles se dice que hay 4 cuadrantes. Le llamamos la ventana de Johari. Esta es una herramienta tan útil para el análisis de uno mismo que se puede aplicar en cualquier área, ya sea familia, trabajo, amigos, pareja, etc. Se trata de un sencillo modelo que ayuda a comprender la forma en que procesamos la información y cómo varía la percepción que tenemos de nosotros mismos y de los demás, que es exactamente lo que venimos diciendo, estas percepciones y cómo influyen la percepción, tanto que yo tengo de la otra persona en específico rol, como la otra persona tiene la percepción mía y cómo esto hace que yo llegue a la percepción sobre mí misma en este rol. Entonces la clave es estar abierto a los comentarios que otras personas de nuestra confianza nos van a dar para conocernos mejor. Hay un proverbio: si un hombre te dice que pareces un camello, no le hagas caso. Si te lo dicen 2, mírate a un espejo. Sí hay bastante gente que tiene una determinada opinión sobre ti. Es posible que les hayas dado razones de sobra para que opinen de esa manera. Si no les quieres escuchar, es tu decisión. Pero eso es lo que proyectas al exterior. Charles Handy llama a este concepto la casa de 4 habitaciones de Johari y se muestra en forma de 4 cuadrantes. Estos cuadrantes están permanentemente interactuando entre sí, por lo que si una de las áreas aumenta o disminuye, ese cambio va a afectar a todas las demás y es el ejercicio que vamos a hacer. Te voy a platicar de los cuadrantes y la idea es que tú puedas construir tu propia ventana de Johari. En el cuadrante 1 vamos a poner el área pública. Esa área es la parte de nosotros mismos que los demás también ven. Son comportamientos que dejamos al descubierto, ya sean buenos o malos. Nos movemos en esta área cuando intercambiamos información con los demás. Según la teoría, la persona en la que predomina el área pública vive de manera más armónica, más sana, se muestra tal y como es, se conoce a sí misma y no vive con miedo a que los demás le conozcan. Es decir, en cuanto mayor sea esta ventana en tu vida, mucho mejor. Luego sigue el cuadrante número 2, que es el área privada. Es el espacio personal privado, lo que sabemos de nosotros mismos y que no queremos compartir. En realidad son sentimientos, ideas, secretos, miedos, cualquier cosa que queremos ocultar a los demás.
y lo ocultamos porque pensamos que no nos van a comprender, que no nos van a apoyar o que no los van a aceptar. Esta ventana produce un consumo de energía muy alto al tratar de ocultar toda esta información constantemente por el miedo a ser rechazado, por lo que esta ventana debería de ser pequeña. Sigue el cuadrante 3, el área ciega. Este es de mis favoritos, es la parte que los otros perciben pero nosotros no, es decir, lo que los demás saben de nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Puede ser el ejemplo de ese amigo que definitivamente vemos que tiene un problema con el alcohol, pero él no lo ve. Ese es el área ciega, lo que comunicamos sin saberlo. En muchas ocasiones esta ventana es la fuente de nuestro problema de comunicación con los demás. No es fácil aceptar este tipo de información sobre nosotros mismos cuando se trata de una característica negativa que no reconocemos. Pero hay que estar abiertos para aprender más sobre la impresión que causamos a los demás. El objetivo es hacer que esta área sea cuanto más pequeña, mucho mejor. Y por último tenemos el cuadrante 4, que es el área oculta. Es la parte más misteriosa del subconsciente que ni uno mismo ni los demás logran percibir. Es un área donde se encuentran capacidades o habilidades ocultas, una ventana desde donde podemos explorar cosas nuevas. La teoría dice que en esta área se encuentran los sentimientos reprimidos, miedos desconocidos y comportamientos aprendidos desde que eras un niño. ¿Quieres conocerte mejor? Si estás dispuesto a conocerte mejor, los esfuerzos hay que ponerlos en el cuadrante 3. ¿Quieres saber cómo? Pidiendo feedback a las personas más cercanas que te digan honestamente lo que opinan de ti. También es importante reducir el cuadrante 2 en nuestra área privada. Si estás ocultando cosas a tu familia, a tus amigos, eso podría crearte problemas futuros. Lo mejor entonces es ser honestos con nuestras relaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la tarea? Yo te voy a decir algunos adjetivos. Vamos a trabajar solamente en un rol, nuestro autoconcepto, el que tú quieras. Puede ser como hijo, como maestro, como alumno, como pareja, como hermano. Vamos a escoger en este caso como hijos. Todos somos hijos. Podemos escoger este rol en específico. Te voy a dar una lista de varios adjetivos. Tú puedes agregar más y vas a escoger los 5 que más te representen. Luego, esta misma lista que te voy a pasar, se la vas a pasar a tus seres queridos, tu jefe, tu familia, tu pareja, quien tú quieras. Y les vas a decir que escojan los 5 que más te representen. De esta lista te voy a dar algunos adjetivos: capaz, fiel, hábil, paciente, sensato, tolerante, digno, introvertido, poderoso, sentimental, flexible, extrovertido, amable, orgulloso, tímido, audaz, enérgico, erudito, tranquilo, curioso, valiente, amigable, organizado, reflexivo, listo, generoso, cariñoso, relajado, espontáneo, protector, feliz, maduro, inquieto, simpático, alegre, atento, modesto, sensible, tenso, inteligente, idealista, nervioso, analítico, animoso, seguro, independiente, lógico, asertivo, sabio, complejo, ingenioso, observador, cohibido, digno de confianza. Y puedes agregar cualquier otro adjetivo. Terminas tu lista, eliges esos 5, le pasas la lista a las otras personas. ¿Y qué vamos a hacer ahora?
A partir de aquí tú mismo vas a poder crear tu propia ventana de Johari. Clasifica como públicos aquellos rasgos que tú has identificado y al menos otra persona ha coincidido contigo. Con una persona que diga cierto adjetivo que tú pusiste, lo vas a poner en tu área pública. Y vas a clasificar como ciegos los rasgos que otros señalaron, pero que tú no señalaste. En la parte del cuadrante oculto, vas a poner las características que tú enumeraste, pero que los demás no reconocieron en ti. El resto de los rasgos los vas a poner en el área desconocida. Se recogen en esta área por descarte. No significa que necesariamente formen parte de tu subconsciente. Pero ¿qué vamos a hacer? Estamos haciendo ese stop, esa introspección que nos va a ayudar a darnos cuenta y por lo tanto para poder movernos, para poder entender por qué nos movemos como nos movemos y hacia dónde quiero ir, de qué manera lo puedo hacer. Entonces, lo vamos a hacer en un rol, pero podemos dejar también de tarea que lo hagas en cualquier rol que tú quieras. Y si tú necesitas algún tipo de apoyo, si quieres conectar un poquito más con este autoconcepto, saber por qué piensas como pienses, sientas como sientes, cómo le hago para moverme, puedes comunicarte con nosotros. Te voy a pasar los WhatsApp. Mi compañero Roberto es el 614-409-6510 y el mío es 614-140-3414. También pueden buscar nuestras redes sociales con nuestro nombre, Roberto Urbi y Michelle Jaques. Y los quiero dejar con el siguiente mensaje. Cierra tus ojos para que puedas conectar mucho mejor y escucha. Desnudé mi alma, entendí quién soy, me llené de calma, conocí el amor, tuve una esperanza, pude ser mejor, sé de dónde vengo y hacia dónde voy. Viéndome al espejo, vi mi corazón y al sentirte lejos, me acerqué a Dios. Sé que donde estoy viviendo no es el paraíso. Sé que yo no soy un ángel, pero sé quién soy. He vivido dando vueltas en un laberinto, pero se me abrió la puerta, pa' mirar el sol. Y no me arrepiento de lo que pasó. Digo lo que pienso y sé pedir perdón. Tengo 1000 defectos porque humano soy. Todo tiene un tiempo. Hago lo que hago por amor. Sé que donde estoy viviendo no es el paraíso. Sé que yo no soy un ángel, pero sé quién soy. He vivido dando vueltas en un laberinto, pero se me abrió la puerta, pa' mirar el sol, pa' saber quién soy.
mirar el sol, vas a ver quién soy. Desnudé mi alma y entendí quién soy. Y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que se den el permiso de trabajar más en este tipo de ejercicios, de dinámicas para seguir entendiendo y desenredando nuestra mente. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema para seguir buscando la manera de vivir Sanamente.